Hola a todos, mi nombre es Vanessa Comendador y es un placer para mí estar aquí con vosotros en la Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid. El motivo de estar con vosotros es compartir algunas recomendaciones, sobre todo para aquellos que estéis cursando una carrera universitaria, y puede resultar igual de útil tanto para los que estáis acabándola como para los que la estáis empezando. Entiendo que para los que estáis ya al final o casi al final, pues a lo mejor estáis en una situación pues de mayor presión por saber qué va a ser de mí, qué voy a hacer, cuáles son los siguientes pasos, y los que lo estáis empezando no os lo planteáis. Mi recomendación, esta pregunta hay que hacérsela desde el principio. ¿Cuándo acabe qué? Porque parece que está muy lejos y que 3-4 años están muy lejos, pero no es así. Voy a tener que empezar a planificar mi carrera profesional mucho antes de acabar la carrera universitaria. Pero tengo buenas noticias, también para los que no os hayáis hecho la pregunta y estéis acabando. ¿Sabéis cuál es el factor mayor de éxito en un puesto de trabajo, en una entrevista de trabajo, en mi carrera profesional? La actitud. Y la actitud no es lo que yo os voy a contar hoy. Yo hoy os voy a contar la actitud. Con lo cual, la actitud es algo que se puede desarrollar, que se puede trabajar. Pero eso lo podéis hacer vosotros. Yo me voy a centrar en la aptitud. La aptitud sí la tenemos que trabajar. Mirad, yo estudié psicología del trabajo y relaciones laborales y empecé a trabajar en recursos humanos. Una de las cosas más importantes que creo que tenéis que tener siempre en mente es estudiar algo que os apasione. Como todo en la vida, cuando uno hace algo que le gusta, lo va a hacer muchísimo mejor, y eso no lo digo yo, está demostrado científicamente. Cuando alguien hace algo con pasión, está doblemente comprometido, con lo cual los resultados van a ser muchísimo mejores. Fijaros en situaciones de la vida diaria. Vosotros vais a un restaurante y sabéis el camarero que es vocacional y el camarero que está pues para ganar un dinerillo a lo mejor los fines de semana. Se nota esa vocación de servicio, esa entrega al cliente. Esa persona probablemente eligió hacerlo desde el principio y hacerlo así. Es un ejemplo como otro cualquiera. Pero para empezar es importante, si habéis elegido algo porque no os daba la nota para otra cosa, porque era lo que querían vuestros padres, que sepáis que lo vais a poder hacer, lo vais a hacer bien. Pero si alguien lo hizo porque era lo que realmente le apasionaba, probablemente en un futuro, en una entrevista de trabajo, eso se va a transmitir. En el día a día se va a transmitir. Entonces, en la medida de lo posible, por favor, hacer lo que os guste, lo que os haga felices. Punto número 1. Punto número 2. Hay que pensar que hay que adquirir una serie de habilidades y conocimientos antes de llegar a tener ese primer empleo. Por eso os decía, es importante hacerse la pregunta mucho antes de acabar la carrera. En primero de carrera o en segundo de carrera, yo ya estaré pensando. No tiene que ser con una claridad, porque todavía pues a lo mejor no he tenido exposición y me falta información, pero sí empezar a visualizar hacia dónde quiero dirigirme. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Relacionarme con diferentes personas de diferentes niveles en la universidad. Perdón. En la universidad, meterme en embolaos, meterme en historias, explorar, descubrir cosas nuevas. En ese sentido, toda esa parte que yo pueda hacer experiencial me va a complementar la parte de teoría. Mirad, en recursos humanos, cuando os enfrentéis a esa parte de esa primera entrevista, a ese primer empleo, una cosa que miramos mucho las personas que hacemos entrevistas de trabajo es, a mí no solo me interesa la parte teórica de esta persona que ha estudiado una carrera, sobre todo lo que me interesa es que esta persona tenga una serie de habilidades, y os pongo varios ejemplos. ¿Cómo me va a solucionar un problema cuando tenga un problema? ¿Cómo va a resolver un conflicto cuando tenga un conflicto? ¿Cómo va a trabajar en equipo? Porque los equipos no siempre son fáciles. ¿Cuál es su nivel de inteligencia emocional? ¿Cuál es su nivel de empatía? Y diréis, madre mía, pero eso, ¿quién te lo enseña? ¿Dónde se aprende? Esto es algo que tenéis que adquirir. Y si me apuráis, es algo que vais a adquirir en vuestro día a día. Por eso es súper recomendable que a la vez que estáis estudiando la parte teórica, tengáis la posibilidad de hacer cosas prácticas. Y estaréis pensando, sí, pero yo en primero de carrera o en segundo de carrera no tengo posibilidad de hacer prácticas en empresa. Claro que no, y no hace falta. Pero sí tengo posibilidad
de compaginarlo con otras cosas. ¿Qué son otras cosas? Pues en mi tiempo libre, todos sabemos en la vida del universitario que hay momentos de más estrés y de menos estrés. Hay veranos, hay navidades. En esos momentos yo puedo hacer otras cosas. Puedo hacer un voluntariado, puedo hacer trabajos esporádicos, puedo hacer trabajos de cara al público, puedo trabajar en una empresa familiar, puedo hacer algún tipo de salida internacional. Todo eso son experiencias que a mí me van a exponer a situaciones donde yo voy a tener que actuar de determinada manera. Por lo tanto, cuando el día de mañana yo tenga una entrevista, aunque yo no haya tenido experiencia laboral, voy a tener una serie de experiencias y una serie de evidencias que cuando me pregunten podré contestar. ¿Vale? Entonces, varias cosas. La primera, es muy importante la carrera para la parte teórica de conocimiento. Yo diría, todo lo que os guste, os apasione, profundizar en ello y meteros en ello, porque si os metéis en ello y profundizáis en ello, eso os va a hacer diferenciaros del resto. Todo el mundo estudia una carrera, o todo el mundo universitario está estudiando una carrera y la misma carrera, ¿vale? Pero no todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento, porque yo puedo estar súper interesado en algo concreto y profundizar. Más teoría. La parte de idiomas. A día de hoy no es una elección. Estudiar inglés no es una elección, es una necesidad. Digo inglés como el lenguaje internacional. Si además podéis estudiar otros idiomas, estupendo. Aparte de la teoría pura y dura, todo lo que yo pueda hacer que esa teoría se implemente de manera práctica, bienvenido sea. Si puedo hacer un Erasmus, si puedo hacer algún tipo de intercambio, incluso en mi tiempo libre, si puedo ir al cine y ver películas en versión original para fomentar esa parte. Es decir, siempre pensar que cosas que puedo hacer para fomentar y para consolidar todo ese conocimiento que estoy adquiriendo. No es solo hacer un examen en una universidad, son más cosas. Y luego hay una parte, que es quizá la parte más intangible, es una parte un poquito más compleja, que hay que desarrollarla. Y es toda la parte de habilidades soft. Estoy convencida que estáis hartos de oír esa parte de ¿y qué buscan las empresas? Y cuando nos hacen una entrevista, ¿en qué se fijan los entrevistadores? En la parte soft, ¿qué queremos decir? Pues aquí vamos. A lo que vamos es lo que decíamos antes. Imaginaros, 2 personas acaban la carrera, expediente brillante o expediente medio, pero bueno, un buen expediente. Y llegan a una entrevista para una beca, porque obviamente no han adquirido ningún tipo de experiencia previa y necesitan adquirirla. Y necesitan una primera oportunidad en una empresa. A mí me llegan y yo les voy a hacer una entrevista. ¿Qué pensáis que yo voy a mirar en esa entrevista? Los 2 han hecho la carrera, tengo el expediente delante de mí. Yo no les voy a preguntar nada, pero absolutamente nada de la teoría. Estas personas se van a desenvolver en una empresa, que es un ecosistema laboral. Es un ecosistema donde hay diferentes personas, diferentes circunstancias, donde van a vivir experiencias y van a tener que enfrentarse a situaciones. ¿Yo qué voy a buscar en esa entrevista? Que esas personas tengan determinadas habilidades para enfrentarse a esas situaciones. Ahora, la persona A ha hecho la carrera y solo se ha centrado en su carrera. Estudiar. La persona B ha ido complementando su carrera con diferentes alternativas y diferentes actividades que han ido enriqueciendo su perfil. Por ejemplo, la persona B es una persona que ha trabajado los veranos de reponedor en una gran empresa, con lo cual pues sabe lo que significa tener que levantarse muy temprano por las mañanas, tener unos horarios, con una franja de tiempo para comer, tener que tener una disciplina, tener que trabajar con unos compañeros, probablemente a veces tener que trabajar en equipo, a veces tener que cubrir a otros compañeros, a veces enfrentarse a situaciones complicadas en las que tener que resolver, a veces seguramente ha tenido que tomar decisiones y a veces ha podido tener conflictos con compañeros. ¿Qué pensáis que yo voy a preguntar en una entrevista? Todo ese tipo de cosas. Con lo cual, ¿quién pensáis que tiene más opciones de obtener el trabajo?
y el trabajo es una beca en una empresa farmacéutica. Nada tiene que ver con haber sido reponedor o incluso a veces ni siquiera con la carrera que uno pensaba que necesitaba para acceder a una empresa farmacéutica. ¿Qué os quiero decir? Que es muy importante desde el principio que estudiéis una carrera universitaria, que penséis que eso no es lo que os va a abrir la puerta para el primer empleo. Por lo tanto, vais a tener que pasar por diferentes circunstancias hasta que lleguéis allí. Y cuando acabéis la carrera, os daréis cuenta que si habéis complementado esa carrera universitaria con todo este tipo de aspectos que os he ido comentando, tendréis un perfil mucho más completo. Y a lo mejor no habéis tenido oportunidad de trabajar en una empresa, pero sí habéis tenido oportunidad de enfrentaros a situaciones que cuando esa persona, ese entrevistador, me pregunte, ponme un ejemplo de un problema complejo que tuviste en la universidad y cómo lo solventaste. Y a lo mejor yo en la universidad pienso, no he tenido ninguna situación compleja, pero sí he sido voluntario en un centro de menores discapacitados y he tenido que enfrentarme a situaciones complicadas. Y tengo una serie de evidencias que lo que van a hacer es posicionarme mucho mejor en una entrevista de trabajo que alguien que no ha tenido esas vivencias. Por lo tanto, repasamos. Primer punto, la teoría y todo el conocimiento que me va a dar la carrera profesional. Dentro de la teoría, otros conocimientos alternativos teóricos como pueden ser idiomas, ofimática, todo lo relacionado con la era digital, cómo me desenvuelvo en redes sociales, depende del trabajo que vaya a hacer, pero eso a día de hoy es algo que a todos nos puede venir muy bien. Y luego la parte de la experiencia y de las soft skills. Y en la parte de las soft skills, ya os he comentado, dónde se pueden adquirir. Viajando, estudiando fuera, cuidando niños, haciendo voluntariados, siendo el delegado de clase. Es decir, todo lo que complemente a lo que yo hago en una carrera universitaria. Y eso me va a dar un espectro de diferentes competencias que yo probablemente no sea consciente en el momento en el que lo estoy haciendo, pero las estoy adquiriendo, mi cerebro las está absorbiendo y las estoy poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque estamos entrenando varios músculos, el cerebro, la inteligencia emocional, todo esto que a día de hoy escuchamos en las empresas. ¿Qué buscan los entrevistadores? Alguien que tenga empatía, alguien que sepa trabajar en equipo, alguien que tenga inteligencia emocional, alguien que sepa resolver problemas, resolver conflictos. Muy bien, todo eso ya lo habéis hecho, si habéis hecho lo que os acabo de comentar. Y os voy a decir un último punto muy importante, a veces no es sencillo y a veces puede incluso evolucionar en el tiempo en función de la fase vital en la que nos encontremos. Y es hacer también una introspección y un momento de evaluar nuestro propio autoconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aparte de la teoría, la experiencia, yo tengo que saber, yo, qué me gusta, que me hace feliz, que se me da bien. Eso se llama Ikigai. Lo que está en el centro de qué es lo que me gusta y me apasiona, qué es lo que se me da bien y qué es lo que aporta algo, si estoy en una empresa, a la empresa, si estoy hablando en general a la sociedad, a la sociedad. Lo que confluye en el centro se llama Ikigai, que es una palabra japonesa, y reúne esos tres aspectos. Os recomiendo un libro que se llama Ikigai y que os cuenta, os da todo el contexto y toda la teoría para llegar a este concepto que lo he resumido muchísimo, simplemente para que veáis un poco cómo articularlo, ¿vale? Entonces, si yo me hago esa pregunta de, bueno, ¿qué me gusta? Pues me gustan las personas, me gusta el trato con las personas, fenomenal. ¿Qué se me da bien? No, pues además es que siempre de pequeñita he sido una persona muy social, siempre he tenido amigos que me preguntaban, siempre ha sido algo que me ha gustado y siempre me han dicho que se me daba bien. Y además, ¿qué aporto? Pues, ¿sabéis cómo está la sociedad a día de hoy? Creo que la sociedad necesita personas que ayuden a personas. Hace poco ha sido el Día de la Salud Mental y creo que si todos nosotros, cada uno de nosotros, aportásemos un poquito de nuestra parte, la sociedad iría mucho mejor.
pero esto es un ejemplo. Con lo cual, por cerrar y por ir resumiendo, empezábamos hablando de mi primer empleo y ahora qué cuando acabo la universidad. Recordad, 75% actitud. El vaso siempre medio lleno. Optimistas, con energía, con fuerza. 25% aptitud, que es lo que vamos a trabajar durante los años que hagamos la carrera universitaria. No podemos tener solo el foco en la teoría, y no me malentendáis, cuando digo la teoría me refiero a la carrera universitaria, que en algunos casos sé que hay prácticas y sé que hay una parte práctica, pero lo vamos a llamar la teoría y el conocimiento, ¿vale? Que es todo lo que me da la universidad y mi carrera universitaria, más otras formaciones adicionales que yo puedo hacer en idiomas, en ofimática, en temas digitales, redes sociales, etcétera, por un lado. 2, la parte experiencial y de habilidades, que es todo lo que yo voy a adquirir en mi día a día, con todas las experiencias que voy configurando en esos años o en años anteriores. ¿Y cómo lo consigo? Por diferentes vías. Puedo hacer voluntariados, puedo ofrecerme a ser el delegado de mi clase, puedo trabajar los veranos en unos grandes almacenes, puedo contribuir en la empresa familiar, puedo explorar, y todo eso va a hacer que mis experiencias y mis habilidades de trabajo en equipo, resolución de conflictos, resolución de problemas, todo me apoye y me dé evidencias para cuando yo me vaya a enfrentar cuando me vaya a enfrentar a ese primer empleo, primera entrevista, tenga vocabulario, tenga material para compartir con el entrevistador. Y por último, acordaros, Ikigai, que sería la confluencia de qué me apasiona, qué me gusta, qué se me da bien y qué puedo yo aportar a la sociedad o a la empresa. Y acordaros, actitud positiva, 75% del camino hecho. Espero que os haya servido, que os haya gustado. A partir de aquí podéis coger lo que os interese. Y bueno, que tengáis muchísima suerte en esa búsqueda de empleo y en ese primer empleo. Y estoy convencida que con estas recomendaciones lo vais a hacer fenomenal. Que disfrutéis de la feria. Un saludo.